Hola, hola a todos, Dios los bendiga, le damos gracias a Dios por permitirnos un nuevo día y poder ir avanzando a través de estos devocionales, el estudiar la palabra y conocerle a Él, conocerle lo eterno, lo soberano, lo maravilloso, lo todopoderoso que es nuestro Dios y por qué nuestra vida debe estar tan confiada en Él, en el Todopoderoso. Y precisamente el título del devocional de este día es Todopoderoso en su acción. Luego de reflexionar sobre la soberanía de Dios en todas las cosas, circunstancias y personas, y meditar en la incomprensión que tenemos sus hijos frente a su carácter, estudiaremos las acciones providentes del Señor para sus seguidores. No debemos avanzar sin reconocer que el carácter de Dios para sus hijos con frecuencia es un signo desconcertante y difícil de entender. Sin embargo, su Espíritu es quien nos lleva diligente y perseverantemente de la mano para que reconozcamos su gracia inagotable y sus deleitosos y verdes pastos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23, 1 y 2. Todas las acciones que provienen de la mano de Dios son poderosas, es decir, revelan el poderío y magnificencia del Creador. Lo que vemos en el capítulo 1 es una expresión potente para atraer a sus escogidos al redil. Algunas de las acciones poderosas de su obrar, expuestas con claridad o entre líneas en el capítulo 1 son el hambre en la tierra de Belén, la abundancia en tierra de Moab, la guía fuerte de Dios para llevar esta familia a tierra extranjera, el matrimonio de sus hijos con mujeres extranjeras, la muerte de los 3 varones de la familia, la noticia sobre la cosecha en tierra de Belén, el regreso de Noemí a Belén, la compañía fiel y abnegada de Ruth a favor de su suegra, la luz que hay en el corazón de Noemí sobre la soberanía del Señor en todo su dolor. Recordemos que estamos haciendo este devocional, este estudio del libro de Ruth, y el Señor nos está hablando a través de este libro. ¿Listo? No hemos salido del capítulo 1. Noemí está afrontando en carne propia las inclemencias, según ella, del poder de Dios sobre su vida. Es de anotar que todos estos años están llenos del poder de Dios sobre esta mujer. No obstante, solo lo reconoce públicamente cuando su dolor es llevado a la máxima expresión. Allí publica que su Dios es todopoderoso. Esta proclamación de una de las perfecciones del Señor no está asociada a la bendición, sino al dolor y la aflicción. ¿No reconoce Noemí el poder de Dios al guardarla y traerla de regreso? ¿Entiende el poder del Señor al darle la compañía inseparable de Ruth? Pareciera a nuestros ojos, según lo describe la narración, que esta sufrida mujer solo reconoce el poderío del Señor cuando toca fondo en su dolor y angustia. Nos preguntamos, ¿no había poder de Dios al sustentarle durante estos años? ¿Su poder se hace evidente solo para afligirnos y azotarnos? A pesar de esta errada apreciación, lo que sí reconoce Noemí es que la realidad de su vida adolorida es la manifestación de su gran poder. Debemos revisar cómo solemos reaccionar ante las decisiones de Dios que nos causan dolor. Son muchos los personajes bíblicos que afrontaron adversidades. Entre ellos tenemos a Job, Jeremías, Elías, Jonás. Ante las pruebas, reaccionaron de varias formas. En general, fueron inspirados a reconocer el poder y la autosuficiencia del Señor al pasarlos por ella. Mira lo que dice Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ahora otro pasaje bíblico dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa.
Jeremías capítulo 20, versículo 11 y 12. Con frecuencia, culpamos al Señor por su disciplina y no nos gozamos en ella, como privilegiados de Dios. Debemos aprender a gozarnos en las situaciones incomprensibles de la vida del creyente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Cada situación de prueba es dolorosa, pero necesaria para nuestro crecimiento espiritual, por lo cual debemos estar agradecidos con el Señor. Recordemos que el libro de Hebreos nos exhorta a reconocer los propósitos finales de la disciplina impartida por el Señor a nuestra vida. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ante las pérdidas, incomprensiones, amarguras y aflicciones, debemos dulce y confiadamente reconocer el poder del Señor. Su gracia nos ha alcanzado y sostenido. Con brazo fuerte ha abierto camino para que pasemos y nos ha sostenido con su inagotable gracia. Meditemos en acciones poderosas del Señor a favor de su pueblo. El poder del Señor se hizo evidente en escoger un pueblo para sí y en liberarlo de la esclavitud. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Deuteronomio 4:37. El salmista alaba al Señor porque su poder es notorio entre los pueblos y digno de ser reconocido y publicado por todas las épocas y personas. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Salmos 145, 6 y 7. Aún Jesús, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a reconocer el señorío de Dios en todas las cosas y sus infinitos límites, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo 6:13. El apóstol Pablo inicia su carta a los romanos expresando la comprensión del poder sobrenatural de Dios, razón por la cual son inexcusables ante su presencia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Al igual que Noemí, otros siervos de Dios fueron inspirados a reconocer el gran poder de Dios en distintas circunstancias y bajo variadas motivaciones. El Señor, al llamar a Abraham, le manifiesta este aspecto de su carácter. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Ante el sufrimiento, Job nos alienta a aceptar humilde y esperanzadoramente la corrección del poderoso Creador. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5:17. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, en multitud de justicia no afligirá. Job 37:23. El apóstol Juan termina de escribir Apocalipsis y hace resonar en nuestros oídos la proclamación del poder inalcanzable de Dios a favor de sus hijos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Apocalipsis 19:6. Un Dios poderoso todo lo puede, por lo cual debemos estar confiados y seguros en sus manos. Con Él todo lo que sucede es para bien. Es posible deleitarnos en Él porque todo lo hace bueno en gran manera. Al igual que el himno que se repite una y otra vez como un estribillo en Génesis capítulo 1.
todo lo hace bueno. ¿Por qué afanarnos y angustiarnos ante todo lo que Él permite a sus hijos? ¿Por qué no descansar en su gracia soberana con la seguridad que el hilo de la historia de nuestra vida está magistralmente siendo sostenido y llevado a un feliz término por el Señor de todas las cosas? Esa seguridad en el corazón, aunque nublada por los avatares de la vida, es la que sostiene a Noemí y a Ruth en su retorno a Judá. De igual forma es la que nos sostiene para que sigamos sus pisadas a pesar de. Con frecuencia los creyentes, al igual que Noemí, somos ambivalentes en nuestra vida cristiana. Decimos confiar en el Señor y depender de Él. Sin embargo, dependemos de nuestras propias fuerzas, posibilidades y fortalezas que son ningunas. Es frecuente encontrar cristianos afrontando diversas pruebas y adversidades. Al escucharle, nos manifiestan que están confiando en el Señor y en su palabra. Su hablar es muy espiritual y bíblico. No obstante, en lo profundo de las acciones, decisiones y reacciones ante la situación, expresan su desconfianza en el Señor y su apego a sus propios métodos y recursos, creyendo que son eficaces. La vida cristiana consiste en un carácter renovado por el Señor a través de su palabra. Lo anterior se traduce en el diario vivir, en una vida acorde o consecuente con lo que creemos. Creencias y vivencias deben de estar unidas y caminando en la misma dirección. De lo contrario, estamos perdiendo la prueba de nuestra fe y dando un testimonio inadecuado y confuso de la vida cristiana. Noemí dice confiar en Dios. Tiene un lenguaje religioso, pero su vida, decisiones y expresiones son contrarias al carácter del Dios en quien cree. La revelación de Dios pareciera no ha impactado en todo su ser, de tal manera que viva por las cosas que no se ven, no por las que se ven. Esa ambivalencia en la vida diaria la experimentan la mayoría de los cristianos. En este sentido, somos responsables de descansar en las fuerzas de Dios, reconocer nuestros pecados y apegarnos, por la gracia del Señor, a su fiel revelación y a su mensaje de vida. Que nuestra vida refleje al Dios que adoramos y servimos. De lo contrario, somos fariseos y mentirosos. Amén. Tremendo, tremendo esto que el Señor nos está hablando y es muy cierto. Mira cómo nos está confrontando en este día. La palabra del Señor nos anima, nos insta a revisarnos, a hacernos un examen y a darnos cuenta si somos fariseos y mentirosos. Si tenemos un lenguaje muy religioso, pero nuestras acciones denotan desconfianza en el Dios Todopoderoso en medio de la adversidad. El Señor nos está llamando a colocar la mirada en Él y en darnos cuenta que Él es todopoderoso y a descansar en Él, en saber que Él tiene el control de nuestra vida, que Él es el que guía nuestra vida. Somos sus hijos, recuérdalo. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, por lo tanto Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, aún así nosotros también, siendo personas imperfectas, limitadas, aún así tratamos de darle cuidado a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre, que es todopoderoso y que todo lo hace bueno. Descansemos en Él. El Señor hoy nos está llamando a descansar en Él, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Saca un espacio ahí a solas, porfa, para que ores a Dios y medites en esta palabra que Él nos habló hoy a cada uno de nosotros. Se les quiere mucho, se les ama. Que tengan un feliz y bendecido día.